Durante aquella cena la oí susurrarle a mi hijo, creyendo que yo no alcanzaba ya a distinguir las palabras. Pídele que se siente más lejos. A mi padre no le gustan los tipos simples. Y mi hijo, sin mirarme, me acercó otra silla como quien mueve un mueble viejo. En ese instante me quedé quieto, con la servilleta entre los dedos, notando cómo el aire en la garganta se volvía más estrecho. Crecí en un pueblo pequeño, sí, pero con mis propias manos levanté la casa en la que él dio sus primeros pasos. Trabajé hasta que el cuerpo me crujía y aún así le ayudé a comprar su piso, para que pudiera empezar su vida sin las cargas que yo tuve. Por eso dolía más, no la frase, sino quien la había permitido. Cuando escuché las risas en la mesa, esa risa ligera que se tiene cuando no se piensa en quien está de pie, miré el asiento vacío a mi lado. En ese hueco comprendí que toda humillación tiene un precio y que uno decide si lo paga o no. Me levanté sin decir palabra. Caminé despacio, dejando a mi paso el olor del guiso y el murmullo de los cubiertos. Sin reproches, sin ruido. Solo dejé un sobredoblado debajo del plato que me habían asignado, como se deja un objeto que ya no pertenece a nadie. En el sobre iba el recibo de la transferencia con la que pagué su préstamo inicial. Y una nota escrita con mi letra firme. Entre nosotros ya no hay deudas. 2 días después, mi hijo me llamó. Tenía la voz tensa, como si no supiera por dónde empezar. «Papá, no queremos que pienses así». «No pienso así», respondí. «Solo estoy aprendiendo a sentarme en mi propia mesa». 1 año pasó, uno entero. Y entonces me llegó otra invitación. Esta vez fui el primero en ser llamado. Y cuando llegué, el asiento junto a mí no quedó vacío. Lo ocuparon con cuidado, como si de pronto recordaran que sigo siendo parte de la historia. Y entendí, mientras servían el vino y la luz de la tarde entraba por la ventana, que el respeto no se pide, se gana con silencio. Y que, a cierta edad, uno aprende a mantenerse en pie sin necesidad de levantar la voz. Después de aquella llamada, pasaron semanas enteras sin que nadie volviera a pronunciar mi nombre en casa de ellos. Yo seguía con mis rutinas, el paseo por la Rambla, el café solo en el bar de la esquina y el cuaderno donde anotaba, cada noche, lo que quería recordar y lo que prefería olvidar. Esas pequeñas costumbres me sostuvieron cuando el silencio de mi hijo empezó a pesar más que la humillación misma. No guardé rencor, pero tampoco di un paso para acercarme. A mi edad uno sabe que quien quiere entender, entiende sin explicaciones. Y quien no quiere, aunque le dibujes el mapa, seguirá perdido. Un día, revisando unos documentos antiguos, encontré la copia del contrato del piso que les ayudé a comprar. Allí estaba mi firma, seca, clara. Me quedé mirándola un rato largo, apoyado en el borde de la mesa, como si esa firma fuese la prueba de una vida entera que nadie había querido ver. El respeto no se hereda, me repetí en voz baja. Se sostiene o se rompe con gestos. En otoño, mi hijo apareció por sorpresa. Llamó al timbre sin avisar. Cuando abrí la puerta, lo primero que hizo fue mirar mis manos, como si quisiera comprobar si seguían firmes. «He estado pensando mucho», me dijo. No respondí. Lo invité a pasar, y él se sentó justo donde solía sentarse de joven, al lado de la ventana. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para que yo supiera que algo en él había empezado a moverse. Hablamos poco. Me preguntó si necesitaba algo, quizá para aliviar su propia conciencia. Le dije que no, que tengo lo necesario y que lo que falta ya no se compra. Entonces él respiró hondo y se atrevió a decir lo que llevaba tiempo guardándose. «Papá, lo del sobre nos dejó pensando». Asentí, sin añadir nada. «No era para hacer daño», continuó. «Lo sé», respondí. Por eso me fui sin reproches. Cuando se marchó, dejó sobre la mesa un paquete pequeño envuelto en papel sencillo. No lo abrí hasta la noche. Era una foto antigua, él, de niño, subido a mis hombros en la playa. Detrás, mi letra de entonces, para que nunca olvides quien te levantó del suelo. Durante meses mantuvimos ese equilibrio frágil, llamadas cortas, encuentros esporádicos,
silencios que ya no herían pero tampoco curaban. La nuera no apareció. Y, para ser sincero, tampoco la esperaba. Cada uno carga su forma de entender el mundo, y la de ella no está hecha para mirarme a los ojos. La vida me enseñó algo que solo se aprende con los años. No hace falta cerrar todas las heridas, algunas basta con dejarlas en paz. Cuando uno deja de exigir explicaciones, empieza a escuchar lo que de verdad importa. Fue en esa calma lenta donde, sin buscarlo, recuperé mi sitio. No en su casa, en la mía. Y desde ahí, desde mi mesa, desde mi taza de café y mi ventana abierta al patio, volví a comprender que la dignidad no se pierde en una cena, se pierde cuando uno se sienta donde no le quieren. Y yo ya no me siento en mesas ajenas. El invierno llegó sin avisar, con ese frío que se mete en los huesos y te obliga a reducir el mundo a lo esencial. Yo seguí con mi vida tranquila, mis paseos cortos, la compra justa, el brasero encendido por las tardes. Y aún así, cada cierto tiempo, me venía a la cabeza aquella cena, como si todavía quedara un hilo suelto esperando ser recogido. Un martes cualquiera, sonó el telefonillo. Era mi nuera. Su voz sonó calculada, como si decidiera cada palabra antes de decirla. ¿Podemos pasar un momento? Dudé, pero abrí. Entraron ella y mi hijo. Él caminaba despacio, ella se mantuvo derecha, con ese gesto suyo de querer controlar el aire. No hubo abrazos. No los esperaba. Se quedaron de pie en el salón, como si no pudiera tocarse nada sin mi permiso. «Queríamos hablar contigo», dijo ella. Asenté, aunque lo que quería de verdad era silencio. Lo del sobre nos sorprendió. Pensábamos que, bueno, que lo hacías porque estabas enfadado. No estaba enfadado, respondí. Estaba aprendiendo a ver las cosas como son. Ella miró a mi hijo, buscando apoyo, pero él no levantó la vista. Fue entonces cuando entendí que la conversación no era para aclarar nada, sino para comprobar si yo seguía dolido, si había peligro de que volviera a poner distancia. «Queremos que vuelvas a venir a casa», dijo ella por fin. Las cosas se dijeron en un mal momento. Las cosas siempre se dicen en un momento, contesté. Lo que importa es quién la sostiene. Ella frunció el ceño, como si mis palabras no encajaran en su lógica. Mi hijo, en cambio, tragó saliva y se acercó un paso. «Papá, yo no estuve a la altura». Ese reconocimiento, sencillo y sin adornos, me llegó donde no esperaba. No le pedí más. A veces basta con eso, con oír a un hijo admitir que se equivocó. Los invité a sentarse. Ella dudó, pero al final lo hizo. Les serví café. Nadie habló durante un buen rato. Ese silencio, por primera vez, no pesaba. Era un espacio nuevo, como tierra recién removida. Antes de marcharse, mi nuera dejó sobre la mesa una bolsa pequeña. «Es para ti», dijo. Cuando se fueron, la abrí. Era una silla plegable, ligera, de madera clara. Y una nota, para que nunca te quedes sin sitio. Me quedé un buen rato mirándola. No era un gesto perfecto, pero sí un gesto. Y a mi edad, uno aprende a valorar la intención, no la forma. En las semanas que siguieron, las cosas encontraron un punto de equilibrio. No recuperamos lo que se rompió, pero construimos algo distinto, más honesto, menos dependiente. Yo iba a su casa de vez en cuando, siempre invitado con antelación. Ellos venían a la mía alguna tarde. Mi nuera hablaba poco, yo no forzaba nada. Lo que sí cambió fue mi manera de mirar aquel episodio. Dejé de verlo como una herida abierta y empecé a verlo como un cruce de caminos. Yo seguí por el mío, ellos por el suyo, y aún así logramos volver a encontrarnos sin reproches. Y así, poco a poco, el invierno pasó, y con él la necesidad de ajustar cuentas. Entendí que no se trata de borrar lo vivido, sino de ponerlo en su sitio. Y el mío, al fin, volvía a estar en paz, en mi casa, en mi mesa, en esa silla que nadie puede mover sin mi permiso. La primavera llegó despacio, con ese olor a tierra húmeda que siempre me recuerda a los años en que mi vida cabía en un taller y un cuaderno de cuentas.
Abría las ventanas por las mañanas y dejaba que el aire entrara sin prisa, como si la casa necesitara también aprender a respirar de nuevo. En esos días tranquilos, empecé a acostumbrarme a una rutina distinta. Ya no esperaba llamadas, pero tampoco temía recibirlas. Una tarde, mientras ordenaba papeles en el salón, encontré la vieja carpeta donde guardo todo lo que considero asuntos cerrados. Allí guardé el recibo del préstamo, la fotocopia del contrato del piso y la foto que mi hijo me dejó meses atrás. Lo miré todo con calma, sin que me temblara el pulso. Era la primera vez que podía hacerlo sin sentir ese nudo en el estómago que antes me acompañaba. A los pocos días, mi hijo me llamó. Esta vez sin rodeos. «Papá, ¿puedes venir el domingo?» No es por compromiso. Es importante para nosotros. Había algo diferente en su tono, algo más firme, más seguro. No de quien pide perdón, sino de quien quiere construir algo nuevo. Acepté sin pensar demasiado. El domingo llegué temprano, como siempre he hecho para evitar prisas y malos entendidos. Me abrieron la puerta los dos, mi hijo y mi nuera. Ella llevaba una expresión distinta, menos rígida, como si algo en su interior hubiera cedido, aunque fuera 1 centímetro. «Pasa, por favor», dijo. Sin forzar, sin fingir. Solo dijo «pasa». La mesa estaba puesta. Y allí, justo a la derecha, había un asiento reservado para mí, con una servilleta de tela doblada con cuidado. No había necesidad de explicarlo, ese gesto hablaba por ellos. «Pensamos que lo mejor era empezar de nuevo», dijo mi hijo. Me senté despacio, midiendo cada movimiento, no por miedo, sino por respeto al momento. La comida fue sencilla, casi silenciosa, pero por primera vez el silencio no me excluía, me incluía. A mitad de la sobremesa, mi nuera se levantó y volvió con una carpeta. «Hemos hecho las cuentas del piso», dijo. «Queremos devolverte una parte». Negué con suavidad, sin dureza. «No quiero dinero», respondí. «Solo claridad. Y que esto no vuelva a repetirse, ni por orgullo ni por vergüenza». Ella cerró la carpeta sin discutir. Fue la primera vez que vi en sus ojos algo parecido a un reconocimiento. Cuando me despedí, mi hijo me acompañó al rellano. «Gracias por venir, papá. Gracias por hacer sitio», le dije. No nos abrazamos. A nuestra edad, las palabras, cuando son sinceras, abrazan más que los gestos. Volví a casa caminando despacio, dejando que la luz del atardecer me limpiara un poco la memoria. Al entrar, dejé las llaves en la mesa y me preparé un café. Lo tomé en el patio, escuchando cómo el día se apagaba. Y pensé que, quizá, la verdadera justicia de la vida no está en que te reconozcan, sino en que uno aprenda a vivir sin rencor. La silla plegable seguía en su rincón. No la moví. No hacía falta. A veces basta con saber que, cuando llegue la próxima reunión familiar, llevaré conmigo mi propio asiento. No por desconfianza, sino por elección. Porque, después de todo, uno aprende que la dignidad no se negocia. Se acomoda, se cuida y se mantiene, como una silla que uno abre solo cuando el lugar lo merece. Y aquel atardecer, mientras el cielo se teñía de un rosa tranquilo, supe que mi sitio, al fin, volvía a estar en paz. El verano llegó casi sin darme cuenta, con ese calor que hace que las tardes se vuelvan más largas y los pensamientos más lentos. Yo seguía con mi vida tranquila, cuidando mis plantas del patio y anotando en mi cuaderno lo que quería recordar. Pequeñas cosas, casi insignificantes, pero que a mi edad sostienen más que cualquier gran acontecimiento. Una mañana recibí un mensaje de mi hijo. «Papá, este año queremos que vengas a la celebración del cumpleaños de Laura. Te lo pedimos los dos». Lo leí 2 veces. No por duda, sino por costumbre. Cuando uno ha recorrido un camino de silencios y reconciliaciones, cada invitación suena como una puerta que se abre un poco más. Acepté. Pero esta vez no fui con el corazón encogido ni con aquella sensación de estar entrando en territorio ajeno. Fui como quien entra en un lugar que ya no amenaza, que ya no hiere y que tampoco exige nada. Al llegar, mi nuera salió a recibirme.
No hizo grandes gestos, pero me dio la bienvenida con un tono más cálido, sin prisas ni reservas. «Pasa, por favor. Tenemos la mesa en el jardín». La seguí despacio, observando cómo había colocado todo con cuidado. Flores sencillas, platos modestos, una luz suave entrando entre las ramas. Y allí, en un extremo de la mesa, estaba mi asiento. No a un lado, no alejado. Justo en medio. Me senté. Sentí algo parecido a la calma, esa calma que llega cuando uno ya no defiende nada y aún así, permanece firme. Mi hijo me sirvió agua y sonrió, como si por fin entendiera que el respeto se demuestra sin palabras, en los gestos que no buscan ser vistos. Durante la comida, la conversación fluyó sin sobresaltos. Hablamos de cosas simples, el trabajo, el calor, las obras en el barrio. Yo aporté lo justo, sin imponerme, pero sin esconderme. Había espacio para mí, y eso bastaba. Cuando trajeron la tarta, mi nuera se acercó con algo en la mano. «Queríamos darte esto», dijo. Era una fotografía que habían impreso recientemente. Estábamos los tres en mi patio, el día en que vinieron a hablar conmigo. No era una imagen perfecta, la luz caía rara y yo tenía el gesto serio, pero había algo honesto en ella, algo de suelo firme. «Para que recuerdes que las cosas pueden mejorar», añadió. Acaricié el borde de la foto con el pulgar. No dije nada, no hacía falta. A veces el silencio es la forma más limpia de aceptar un gesto sin convertirlo en deuda. Cuando la tarde empezó a caer, me despedí. Mi hijo me acompañó hasta la puerta, como hacía cuando era joven. «Papá, gracias por no rendirte con nosotros». «No me rendí», respondí. Solo aprendí a esperar sentado en mi propia silla. Volví a casa caminando despacio, disfrutando del aire tibio. Al entrar, dejé la fotografía en la repisa, junto a la planta que nunca termina de florecer pero sigue viva año tras año. Preparé un café y me senté en el patio. Las sombras empezaban a alargarse y el cielo cambiaba de color, como si el día quisiera despedirse con suavidad. Pensé entonces que las reconciliaciones verdaderas no hacen ruido. Llegan cuando uno ha dejado de exigir, cuando ha encontrado su sitio en el mundo y lo defiende con serenidad. Y allí, en el silencio de mi casa, entendí que la paz no es un lugar al que uno llega, sino una forma de sentarse en la vida. Y yo, al fin, estaba sentado en paz. El final del verano trajo ese silencio particular que queda cuando las calles empiezan a vaciarse y los días se acortan sin pedir permiso. Yo pasaba más tiempo en casa, dejando que la luz entrara por la ventana del salón y formara esas franjas suaves sobre el suelo. En ese ambiente tranquilo, empecé a sentir que algo dentro de mí se recolocaba, como si por fin cada pieza estuviera encontrando su sitio. Una tarde de domingo, mientras regaba las plantas del patio, sonó el teléfono. Era mi hijo. «Papá, ¿puedo pasar un momento? Estoy por tu barrio». No pregunté por qué. A mi edad uno aprende que las razones suelen llegar solas, sin necesidad de exigirlas. Llegó media hora después. Lo vi más maduro, más sereno. Tenía esa expresión de quien por fin ha entendido que algunas cosas importantes se sostienen solo con el tiempo. Entró sin prisas, miró a su alrededor como si intentara reconocer algo que había pasado por alto durante años. «Siempre está igual tu casa», murmuró. «Como si el tiempo aquí no pesara». «El tiempo pesa en todas partes», respondí. «Solo hay que dejarle sitio para que se siente». Se rió, una risa leve, casi tímida. Se sentó en la misma silla de la ventana, esa que parece esperarlo desde hace décadas. «He venido para contarte algo», dijo. «Laura y yo estamos pensando en mudarnos cerca. Más cerca de ti». Me quedé en silencio, no por sorpresa, sino porque sentí como esa noticia me tocaba algo profundo, algo que llevaba tiempo quieto, sin quejarse pero sin desaparecer del todo. «No queremos que estés solo», añadió. «No como obligación, sino porque creemos que es lo correcto». Asentí despacio. «La soledad no pesa cuando está elegida», dije. «Pero agradezco el gesto. Mucho más de lo que imaginas».
Hablamos largo rato. No de reproches, no del pasado, sino del futuro, de horarios, de la escuela de los niños de los vecinos, del ruido de las obras, de cosas pequeñas que, sin querer, tejen un tipo de intimidad que pensaba ya perdida. Era como si estuviéramos reconstruyendo un puente sin darnos cuenta. Antes de irse, se levantó y miró hacia el patio. Papá, sé que hice las cosas mal. No busco que olvides, pero sí que podamos vivir sin esa sombra. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. Un gesto sencillo, casi automático. Hijo, no se trata de olvidar. Se trata de no arrastrar. Y hoy ya no arrastro nada. Se marchó con un abrazo corto, de esos que no necesitan duración para ser sinceros. Esa noche cené ligero y salí al patio con mi café. El aire estaba tibio, casi inmóvil. Me senté en mi silla habitual y dejé que la calma me envolviera. Pensé en los años que pasaron, en lo que se quebró y en lo que volvimos a levantar sin grandes discursos, casi sin darnos cuenta. Miré hacia la repisa donde guardo la foto que me regalaron y sentí algo parecido a la gratitud, pero más sobrio, más asentado. Una gratitud sin ruido, hecha de pausas y de reconciliaciones discretas. Y ahí, bajo el cielo azul oscuro, comprendí que la verdadera victoria de la vida no está en que los demás cambien, sino en que uno aprenda a permanecer de pie con la misma serenidad, incluso cuando el mundo alrededor se mueve. Respiré hondo. El patio olía a tierra húmeda. En la cocina, la luz tenue seguía encendida. Y pensé que, si alguna vez dudé de mi lugar en esta historia, ahora por fin lo veía claro. Era aquí, en silencio, en paz, sentado en mi propia casa, en mi propia silla. El otoño llegó con esa luz oblicua que hace que todo parezca más verdadero. Las tardes se acortaban, y el aire traía un frescor que obligaba a cerrar un poco antes las ventanas. Yo seguía con mi rutina tranquila, sin sobresaltos, aunque notaba dentro de mí una especie de preparación, como quien intuye que algo está por definirse del todo. Una mañana, mientras barría el patio, escuché el timbre. Era mi nuera. Venía sola. No llevaba prisa, pero tampoco seguridad. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asenté. Me hice a un lado para dejarla entrar. Caminó con cautela por el pasillo, como si temiera pisar un recuerdo. Se sentó en la mesa del salón, con las manos juntas, sin anillos. Quería venir yo, dijo. Sin tu hijo. Me quedé de pie un momento, observándola. La mujer que un día me llamó simple ahora parecía distinta, más cansada, más consciente. Te escucho, respondí. Respiró hondo, como quien se empuja a sí mismo hacia una verdad incómoda. He tenido tiempo para pensar. Miró la mesa, no a mí. Aquella cena, aquello que dije, no estuvo bien. No intentó justificarlo. No habló de estrés, ni de presiones, ni de costumbres. Se limitó a dejar la frase ahí, desnuda. Sé que te hice daño, añadió. Me hiciste sentir fuera de mi propia familia, corregí con suavidad. Asintió. Esa pequeña inclinación de cabeza fue, quizá, su gesto más sincero desde que la conozco. No quiero que nuestros hijos crezcan viéndonos así, continuó. A distancia. Con silencios que no sabemos explicar. Los niños aprenden más de los silencios que de las palabras, dije. Pero nunca es tarde para enseñarles otra cosa. Se le humedecieron los ojos. No lloró, solo se le aflojaron los párpados, como si algo se desprendiera por dentro. No vine a pedirte que olvides, dijo. Vine a pedirte que me dejes aprender. La miré largo rato. No desde el orgullo ni desde la herida. Desde la edad. Desde esa calma que uno alcanza cuando ya ha vivido suficiente como para reconocer el valor de un gesto verdadero. Aprender lleva tiempo, respondí. Y espacio. Lo sé. Solo quiero que sepas que lo estoy intentando. Le serví un vaso de agua. Se quedó un rato en silencio, mirando el patio a través del cristal. Tienes una casa muy tranquila, dijo. La tranquilidad se construye igual que una familia, contesté,
con paciencia, sin ruido, dejando sitio a cada uno. Cuando se levantó para irse, se detuvo en el umbral. «Gracias por abrirme la puerta», murmuró. «Siempre la tendrás abierta si vienes con verdad», le dije. Se marchó sin añadir nada más. Me quedé escuchando el eco de la puerta al cerrarse. No era un final. Era un punto intermedio, un puente más sólido que los anteriores. Esa tarde salí al patio con una manta ligera y me senté a ver cómo las hojas empezaban a caer. No sentía rencor, tampoco euforia. Solo una serenidad honda, la que llega cuando uno comprende que no hizo nada más que mantenerse firme sin perder la ternura. Pensé entonces en la frase que tantas veces me repetí: el respeto no se pide. Y entendí algo más: el respeto también se enseña, no con lecciones, sino con la forma en que uno vive. El viento movió suavemente las hojas del limonero. El cielo estaba claro. Y aquella tarde, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la historia que un día casi se rompe empezaba a sostenerse sola, sin empujarla, sin exigirle nada. Me quedé ahí, en silencio, dejando que el otoño entrara en la casa como un viejo amigo. Y supe que todavía quedaba camino, pero que ya lo andábamos juntos. Con calma. Con dignidad. Como debe ser. El invierno asomó por las mañanas, primero con un frío ligero, luego con ese aliento que empaña los cristales y obliga a encender la lámpara antes de tiempo. Yo seguía con mis rutinas, sin prisas: el café temprano, la radio baja, el paseo corto hasta la plaza. Notaba que algo se había ido recolocando en mi vida, como si después de años de tensiones por fin hubiera espacio para que cada relación encontrara su forma natural. Una tarde, mientras ordenaba las fotografías antiguas, sonó el timbre. Esta vez eran los dos, mi hijo y mi nuera. Venían abrigados, con las mejillas enrojecidas por el frío. «Venimos un momento», dijo ella. «No queremos molestarte». «No molestáis», respondí, abriendo la puerta del todo. Se sentaron en el salón, uno frente al otro, como si hubieran ensayado la postura antes de subir. Mi hijo mantenía las manos entrelazadas, ella sostenía una carpeta fina. «Queríamos contarte algo importante», dijo él. Los escuché sin interrumpir. «Hemos decidido comprar una casa, aquí cerca. A 5 minutos». Asenté despacio, dejando que la noticia se asentara en mí sin alegría desbordada, pero con una paz cálida. «Nos gustaría», continuó mi nuera, «que vinieras a verla con nosotros el domingo. Tu opinión nos importa». Su voz ya no tenía aquella dureza antigua. Se había vuelto más suave, más humana, como si algo esencial hubiera cedido sin romperse. «Iré», respondí. «Pero recordad que una casa es vuestra. Yo solo os acompañaré». Pasamos la tarde hablando de planos, de orientaciones, de ruidos de barrio. Cosas sencillas, de la vida cotidiana. Yo aportaba lo justo, ellos escuchaban con un respeto que antes no conocía. Sentí que, por fin, nuestras conversaciones tenían espacio para respirar. Antes de irse, mi nuera dejó sobre la mesa la carpeta que traía. «Es para ti», dijo. Al abrirla, encontré una invitación escrita a mano. No a ordenador. Su letra. «Comida familiar. En nuestra casa. Queremos que seas el primero en sentarte». No dije nada. Guardé la invitación sin hacer ruido. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me quedé un momento apoyado en el marco. No por cansancio, sino por la sensación de que una etapa, lenta y silenciosamente, estaba terminando. La etapa del orgullo herido, del asiento vacío, del sobredejado bajo un plato. Esa noche preparé sopa, la misma receta que mi madre hacía en los inviernos de mi infancia. Me senté en la mesa, con la cocina en penumbra. Comí despacio, sintiendo una gratitud que no pedía reconocimiento, solo calma. Pensé en todo lo que había pasado, en las palabras que dolieron, en las distancias que parecían definitivas, en los silencios que pesaban más que cualquier discusión. Y luego pensé en cómo, casi sin darnos cuenta, la vida había ido colocando cada pieza en su sitio.
No por magia ni por disculpas perfectas, sino por pequeños gestos, una silla, una foto, una visita sin prisas. Al terminar, abrí la ventana para dejar entrar el aire frío. El cielo estaba limpio, sin una nube. En el patio, las macetas seguían resistiendo, incluso en el invierno. Y comprendí algo que quizás solo un hombre de mi edad puede entender del todo. La familia no se recupera de golpe, se va acercando de puntillas, hasta que un día descubres que vuelve a estar ahí, sentada contigo, sin que tengas que mover tu sitio. Cerré la ventana despacio. A veces, pensé, la paz no llega como un final, sino como una casa nueva a 5 minutos de la tuya. Y basta con eso. Para seguir. Para vivir. Para estar en paz.